Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es lunes 6 de junio del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula El ataque a José. La Biblia nos narra hasta con lujo de detalles la terrible situación que vivía Israel con sus hijos, especialmente el acérrimo ataque que ejercían los hermanos de José contra él. Notemos por medio del registro bíblico hasta dónde el odio puede orillar al ser humano, no importando si la persona a quien quieres perjudicar sea familia. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, noten bien, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y ahora noten la crueldad. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y ahora noten el sufrimiento de Israel. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vean, amigos y hermanos, el odio enconado contra José llevó a sus hermanos a cometer terrible acto, no importándoles el sufrimiento de su padre, y mucho menos el de José. Los caminos de Dios son tan raros y extraños para nosotros. Nadie puede imaginar que detrás de tanta crueldad y frialdad de los hermanos de José para con él, el Señor tenía trazado un plan maravilloso para la preservación de su familia y para la llegada del Mesías. Por más complicados que veamos los acontecimientos en algunos capítulos de nuestra vida, noten bien, siempre es mejor verlos desde la óptica divina,
porque así podremos llegar a comprenderlos. Todo esto nos indica con claridad que Dios tiene el control de la historia de este mundo, tiene el control, y que cuando le permitimos obrar en nosotros, podremos ver las maravillas que quiere hacer por medio nuestro. Satanás empezó enseguida a tender sus lazos para seducir y destruir a su pueblo. Los hijos de Jacob fueron inducidos a contraer matrimonio con gentiles y a adorar sus ídolos. Pero José, note bien, fue fiel a Dios y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdadera fe. Ahora noten lo que hace el diablo. Para apagar esta luz obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José. Los hermanos de José fueron usados como instrumentos de Satanás, quienes le vendieron como esclavos a un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió educación y un adiestramiento que con el temor de Dios le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Vean qué maravilloso es Dios. En Egipto los ismaelitas alcanzaron prosperidad y riqueza, y hasta donde fueron fieles a Dios ejercieron una amplia influencia. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna la prueba más difícil que experimentó José fue precisamente el ataque que sufriera de su propia familia, de sus propios hermanos, de su propia sangre. Pero en medio de toda esa rudeza, el Señor siempre se manifestó en la vida de José, porque tenía un plan. Y José siempre se mantuvo de parte del Señor, por muy fuertes que fueran las circunstancias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.